Filipenses en el capítulo 3. Vamos a ver en el versículo 13, dice así el apóstol Pablo. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a tratar de pensar en esto un poquito, y este pensamiento nos lleva, en gran medida, nos lleva a lo que estamos haciendo. Hermanos, estamos en el medio de una carrera. No importa que el año haya terminado o que comience, pero estamos en medio de una carrera. La vida cristiana es una carrera. Por eso que el apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia donde está la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, la verdad que en todo este capítulo el apóstol nos da algunas pautas para esta carrera y para esta meta. Así que, para no estudiar un texto fuera de contexto, vámonos a comenzar desde el versículo primero de Filipenses 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegásemos a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegare a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y ahí viene nuestro versículo: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Vamos a proponerles para pensamiento de fin de año la carrera cristiana, y algunos pensamientos que se desprenden de acá y de esta carrera cristiana. Y hay un versículo por excelencia que tiene que ver con la carrera cristiana, que no tiene necesidad de buscarlo en su Biblia porque ustedes se lo saben de memoria, la mayoría de ustedes, que está en Hebreos capítulo 12, cuando dice, hablando de la carrera cristiana, dice el versículo primero: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual fue el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Si nosotros pensamos que no estamos en las gradas del estadio, sino que estamos nosotros en el lugar donde se está efectuando la carrera, estamos corriendo. Nosotros no somos espectadores, sino que somos personas que estamos corriendo una carrera cristiana. Este año se cumple una etapa más en nuestra carrera. No sabemos cuándo va a terminar la carrera. Puede terminar cuando venga Cristo, puede que no venga el Señor quizás todavía, y puede terminar el día que tú partas a la presencia del Señor. Pero sea como sea, estamos corriendo esta carrera. Y una de las cosas que yo quisiera llamar la atención de la carrera, creo que es lo más importante de todo, que es una carrera que nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús. Nuestro versículo dice: prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces estamos corriendo como cuando un corredor está en la pista y no saca su mirada de la meta. Muchos corredores, a veces por mirar al lado quién viene sobre él o cómo va la carrera, ese instante que vio al lado le hizo perder la carrera. Y nosotros como creyentes, bajo ninguna circunstancia debiéramos dejar de mirar al Señor. Dejar de mirar al Señor puede ser fatal para terminar la carrera. Hay muchos que no han podido terminar su carrera. Muchos que están, así como hay la carrera, que están acalambrados, que están al lado, que desfallecen, se desmayan. En la vida cristiana hay muchos que no están siguiendo la carrera, que están a un lado del camino. Y en cada instante que pasa, uno de nosotros puede ser descalificado. El mismo apóstol Pablo dijo: no sea que yo, siendo para ustedes, sea un heraldo, venga a ser delante del Señor reprobados. El apóstol Pablo, que era uno de los grandes atletas de la vida cristiana, un hombre que corrió la carrera con gozo, un hombre que terminó su carrera y pudo decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Este hombre siempre corrió la carrera con temor de poder dejarla. Y él decía: no sea que yo quiero irse a predicar, a abrir iglesia, no sea que yo mismo venga a ser reprobado. Por eso que el gran consejo es: puesto los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe. Nosotros los predicadores tenemos un error, que muchas veces centralizamos las cosas y no decimos qué son las cosas ni cómo se hacen las cosas. Así que les ruego que me tengan paciencia, porque quiero explicarles un poquito qué significa mirar a Jesús, ¿ya? En primer lugar, mirar a Jesús no es una mirada física, de que nosotros estemos mirando su persona, ni que estuviéramos mirando una foto del Señor, sino que es una mirada más bien de tipo espiritual. Es una mirada por medio de la fe. De hecho, cuando se habla de la carrera cristiana, en el libro de Hebreos, ¿ya?, lo que se está hablando ahí realmente es de la fe. Y se está hablando de todos aquellos hombres que corrieron antes de nosotros y que por creerle a Dios en obediencia lograron salir en la carrera triunfantes y lograron salir en la carrera victoriosos. Algunas formas en la carrera que a nosotros nos impide mirar al Señor es la fe, es la fe. Por eso que este libro que nosotros hemos leído, en el libro de Filipenses, nos dice que el apóstol Pablo dice, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que quiero tener la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús. O hay una versión que dice la justicia de Dios que viene sobre la fe. Cuando nosotros tenemos fe, viene de Dios su justicia y el poder para poder vivir la vida cristiana. Así que vamos a decir en primer lugar que poner la mirada en el Señor, es una mirada de tipo espiritual en la cual interviene Dios, su palabra y nosotros. En esta mirada interviene Dios por medio de su Espíritu Santo, interviene su palabra y por supuesto nosotros poniendo todo lo que está por nosotros por poder mirar al Señor. Les invito a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, y aquí vamos a ver más o menos qué significa correr la carrera cristiana mirando al Señor. En 2 de Corintios capítulo 3 se relata acerca de un problema que tenían los antiguos, que miraban la ley de Moisés. Y por falta de fe, dice que ellos no podían ver. Cuando leen a Moisés, cuando leían la palabra de Dios, dice que había como un velo que estaba puesto sobre ellos. Y había un tremendo problema porque no podían ver. Y pone el ejemplo que Moisés subía al monte y cuando Moisés bajaba del monte tenía que ponerse un velo. Porque Moisés, al poder ver a Dios, la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Y aquí tenemos un principio muy importante en este capítulo, ¿ya?, que al mirar a Dios, nosotros somos llenos de su gloria. Y si nosotros en la carrera cristiana vamos mirando al Señor, vamos mirando la gloria del Señor. Entonces nos dice este capítulo que Moisés subía al monte y miraba a Dios y escuchaba a Dios y estaba en la presencia de Dios, ¿ya? A Dios nadie le vio jamás, pero Dios le permitió, creo que él viera cuando él pasó a sus espaldas y proclamó el nombre. Pero esto que hizo Moisés lo llenaba de gloria. Cuando él bajaba, entonces la gente se asustaba. Lo mismo que le pasó a los pastores cuando vieron la gloria de Dios. Se asustaron. Entonces Moisés se ponía un velo.
Y entonces dice aquí en el capítulo 3 de segunda de Corintios, que cuando leen a Moisés hasta el día de hoy, ellos tienen un velo puesto en su corazón, que no les deja ver, no les permite revelarse. ¿Y qué pasa que cuando ellos ven ese velo de Moisés, qué es lo que no están viendo? ¿Qué es lo que hay detrás del velo de Moisés? La gloria de Dios. ¿Ah? Detrás del velo de Moisés está la gloria de Dios. Entonces Moisés pone un velo y ellos ven el velo y no ven la gloria de Dios. Entonces él comienza a explicar en el libro y dice, por lo cual en el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les es puesto. Y dice en el versículo 16, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Ahora, ¿qué significa, qué pasaría, por ejemplo, si Moisés se quita el velo? ¿Qué es lo que ven inmediatamente la gente? La gloria de Dios. Entonces, ¿qué impide el velo? El velo impide ver la gloria de Dios. ¿Dónde? Cuando leen a Moisés, en las Escrituras. De manera que todo el contexto de este capítulo nos insinúa seriamente que consideremos que al leer las Escrituras estamos mirando a Cristo y estamos mirando la gloria de Dios. Entonces, por eso dice, verso 16 nuevamente, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué razón? Versículo 17. Bueno, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso que yo les dije, mirar al Señor está nuestra voluntad, está el Espíritu de Dios y está la palabra de Dios. Aquí hay tres ingredientes necesarios en la carrera cristiana. No podemos mirar a Dios sin que Él quite el velo, sin que nos convirtamos al Señor, sin que reconozcamos que somos pecadores, si nos arrepentimos de nuestro pecado. Dios nos quita el velo y nos muestra a Jesucristo derramando su sangre para perdonarnos eternamente. Si nos quitamos el velo, nos vamos a dar cuenta que aunque nosotros no podemos cambiar, hay poder en Cristo para cambiar nuestras vidas y transformar nuestras vidas mirando al Señor. Cuando el velo es quitado por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo tiene que ver mucho. Por eso cuando estamos hablando, mirando a Jesús, es una mirada espiritual centrada en la palabra y en la revelación de Dios. ¿Qué pasa cuando es quitado el velo? Cuando el velo es quitado, en primer lugar se ve la gloria de Dios. En segundo lugar hay revelación. La revelación es algo más que un conocimiento. La revelación es un conocimiento de Dios que cambia y transforma nuestras vidas. Entonces, mirar a Jesús es ser transformado. Por eso que sigue diciendo el autor del libro de Hebreos, como estamos en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Siempre me pregunto cuando digo este verso, libertad, hermanos, ¿para qué? ¿Para hacer lo que hacíamos antes cuando estábamos en pecado? ¿O libertad para hacer lo que nos plazca en la vida del creyente? No, hermanos. ¿Para qué hay libertad? Bueno, hay libertad para mirar a Cristo. Hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Como dice el capítulo 10 del libro de Hebreos, que por la sangre preciosa de Cristo tenemos entrada en el lugar santísimo. Y cuando un creyente con fe clama a Dios en el nombre de Jesucristo, por su obra y su sangre derramada en el Calvario, estamos en la misma presencia del Señor.